Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a tener una clase grabada eh, sobre el segundo módulo. Ya voy a compartir pantalla para poder iniciar. Bien, vamos a hablar entonces en esta oportunidad sobre nutrición en adultos sanos. Ya el otro día habíamos iniciado este módulo, el segundo módulo de este curso. En esta ocasión vamos a trabajar los temas alimentos, nutrientes y su clasificación. La idea es dividir esta parte del módulo, esta segunda parte del módulo, en 3 pequeños videos que sean más fáciles de llevar, de observar, más ameno para ustedes. Entonces decidí cómo dividirlo en partes. En este primer video vamos a hablar sobre el alimento específicamente. Nosotros algo ya habíamos hablado cuando iniciamos el curso. Un segundo video vamos a hablar sobre los macronutrientes, y un tercer video sobre los micronutrientes. Entonces vamos a empezar por el concepto de alimento. Nosotros habíamos hablado, como les había dicho, el primer día habíamos estado diferenciando lo que era el alimento y el nutriente, si era lo mismo alimentarse y nutrirse, y bueno, la idea es en este capítulo profundizar un poquito más. El alimento es un conjunto de sustancias o componentes o elementos que pueden ser de origen natural, que pueden estar en la naturaleza, o pueden ser alimentos transformados, que los genera el hombre de cierta manera, ¿sí? Y es lo que utilizan tanto nosotros como todo el resto de los seres vivos para comer, para alimentarnos, para saciar el apetito, ¿sí? Y tiene muchos otros roles el alimento también. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos juntamos con alguien? Comemos, festejamos comiendo, estamos angustiados y comemos. Hay motivos religiosos también, a veces lo utilizamos mal utilizado, pero como premio y castigo. Por eso el alimento es, tiene como un componente mucho más allá de solo el rol de alimentar. Los alimentos pueden contener nutrientes, ¿sí? Que son necesarios para mantener la buena salud, pero eso no quiere decir que todos los alimentos tengan los mismos nutrientes, ni tampoco quiere decir que sí o sí sean de buena calidad o mantengan la salud. Después vamos a ver en las clasificaciones cómo a veces hay ciertos alimentos que no deberían estar en nuestra alimentación habitual. Vamos a clasificar nosotros en este curso de 3 formas, que seguramente muchas veces ya lo han escuchado. Hay muchísimas otras formas de clasificar los alimentos, pero vamos a ir a las más sencillas. El alimento en su clasificado según el origen, el alimento clasificado según la composición química, o cómo está conformado, y una tercera clasificación que vamos a trabajar en este curso es cómo es su procesamiento industrial. Entonces, este es el más sencillo de todos, que lo han visto en el liceo, lo vieron en la escuela, el alimento según su origen. Tenemos los alimentos de origen animal, como puede ser la carne, huevos, leche, ¿sí? Alimentos de origen vegetal, como pueden ser, por ejemplo, las frutas, las verduras. Alimentos de origen mineral, por ejemplo, la sal que le ponemos a la comida. Y alimentos de origen industrial, que en realidad es diseñado por la mano del hombre a través de las industrias, ¿sí? Que muchas veces en la naturaleza no encontraríamos ninguno de esos ingredientes que conforman ese alimento, y es puramente industrializado. Esta es la clasificación más simple de clasificar, valga la redundancia, los alimentos. Otra forma de clasificar los alimentos es según su composición química. Y esto es bastante más complejo, porque podemos clasificar de muchísimas maneras, y de hecho en distintos países hay distintas clasificaciones, y a veces los clasificamos según un nutriente, pero a su vez, si miramos, le damos otra mirada desde otro nutriente, lo tenemos que volver a reclasificar. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, pensemos en los lácteos. Los lácteos podemos clasificarlos como alimentos de origen animal,
pero podemos clasificarlos también como alimentos ricos en proteínas. Podemos clasificarlos como alimentos fuentes de calcio, pero si voy a la manteca, ¿es fuente de calcio? ¿Tiene calcio la manteca? No, no tiene. O el dulce de leche, ¿sí? De repente, solo un subgrupo de ese grupo de lácteos tiene ciertos nutrientes que nos interesa rescatar. Entonces, por eso decía que es una forma de clasificar bastante más compleja. Por eso en la primera frase dice, para su estudio los alimentos también se agrupan según sus nutrientes más significativos. Existen, bueno, como les decía, varias clasificaciones en los países, muchas veces difieren entre un país y otro, tenemos que adaptarnos según la bibliografía que estemos leyendo, y es lo que nosotros los licenciados en nutrición nos van a permitir luego elaborar el plan de alimentación personalizado para las personas. ¿Sí? Es según nuestros objetivos nutricionales o la situación del paciente, cómo vamos a clasificar esos alimentos según las necesidades de la persona con la que estemos tratando. Lo clásico, vamos a lo fácil, y es lo que más han escuchado seguramente, tenemos los grupos de cereales, tubérculos y legumbres. Allí tenemos, ¿a qué le llamamos nosotros cereales? Los cereales no son los cereales de mesa, los que usamos de desayuno. Nosotros le llamamos cereales al arroz, los fideos, la polenta. Los tubérculos son papa y boniato, por ejemplo, y las legumbres entran allí todo lo que son los granos como lentejas, porotos, garbanzos. ¿Por qué los clasificamos a todos juntos? Porque tienen algo en común, que es el almidón, una molécula enorme de carbohidrato complejo. Entonces agrupamos todos esos alimentos, ese montón de alimentos, como el grupo de cereales, tubérculos y leguminosas, como si fuera uno solo por esa característica. Son alimentos sumamente energéticos. Después tenemos los grupos de frutas, verduras y hortalizas. Bueno, ahí todos sabemos qué son, ¿sí? Los identificamos con mayor facilidad. Grupo de leche y derivados, y acá está esa mirada diferente que yo hoy les decía hace un ratito, de si lo miramos desde el calcio, si los miramos desde las proteínas. El grupo de las carnes, pescados y huevos, y cuando hablamos de carnes, hablamos de la carne de res, entra ahí el pollo, entra la carne de cerdo, pero podemos reclasificar este grupo también en carnes blancas y carnes rojas. Hay otros que lo clasifican en carnes, pescados, pollo, huevos y mariscos. O sea, dentro de esa misma clasificación se pueden rediseñar según el objetivo de lo que estemos buscando. Después tenemos el grupo de aceites y alimentos grasos. Allí podríamos, además del aceite, colocar todas las semillas de oleaginosas, o los frutos secos, porque también son alimentos ricos en lípidos o en grasas. Los aceites generalmente, el aceite de mesa que compramos, es aceite de origen vegetal. Un detalle que me parece interesante comentarles es que cuando colocan en un aceite de girasol o en un aceite de maíz o cualquier otro aceite de origen que viene a partir de las semillas o de los, por ejemplo, el aceite de oliva también, es innecesario colocar que no contiene colesterol, porque el colesterol, esa molécula de grasa que tanto miedo le tenemos, en realidad no existe en el reino vegetal, o sea que no tiene ningún sentido colocar aceite sin colesterol cuando es un aceite de origen vegetal. Eso simplemente a modo informativo. Y después hay otro grupo que son aquellos alimentos que incluyen una gran cantidad de azúcar, miel, todos los productos de bizcochería, pastelería. Podríamos incluir incluso los refrescos comunes, no los dietéticos, que tienen una característica común, que es contener muchísima cantidad de azúcar, sobre todo de glucosa y fructosa. ¿Ah? Si bien son alimentos sumamente energéticos como los primeros, son alimentos que quizás algunos son naturales, pero otros no tanto. Natural, en la naturaleza la miel la encontramos,
pero el azúcar refinada de mesa, por ejemplo, la que agregamos al café o al té, no lo encontramos en la naturaleza. Generalmente lo produce el hombre a través de la industria, ¿sí? A partir de la remolacha azucarera o de la caña de azúcar. Entonces, esa es otro grupo más de alimentos dentro de este tipo de clasificación. Bien, y después tenemos los alimentos, podemos clasificarlos de otra forma, según el procesamiento industrial. Esta clasificación es bastante más reciente. Tenemos aquellos alimentos naturales, son los que encontramos en la naturaleza, una manzana, una pera, acelga, espinaca, tomates, ¿sí? Son carnes, huevos, pescado. Esos alimentos no tienen ningún procesamiento, en todo caso pueden tener algo muy sencillo como es, por ejemplo, un congelado. Las arvejas congeladas que encontramos en el súper son alimentos naturales que simplemente tuvieron un proceso de congelamiento para poder conservarlos. Después tenemos los alimentos procesados, perdón, los alimentos naturales generalmente los consideramos alimentos saludables, que constituyen una alimentación saludable. Luego tenemos los alimentos procesados. Aquellos alimentos procesados sí tienen algún grado de industrialización, muchas veces se utilizan otras técnicas para conservarlos, como es la salmuera, el curado, el ahumado, se cocinan muchas veces para inhabilitar todos aquellos antinutrientes que pueden hacer que se oxiden o se echen a perder con mayor rapidez esos alimentos. El fermentado también es un método para la conservación, y son alimentos que, si bien no son del todo saludables, podríamos considerarlos dentro de una dieta saludable cuando se utilizan en cantidades moderadas, ¿sí? Con cierta frecuencia, en ciertas cantidades, con cuidado. Son alimentos que debemos considerar mucho con qué frecuencia los consumimos. Y luego tenemos a los malos de la película, que hemos escuchado últimamente muchísimo, los alimentos ultraprocesados. Y esto tiene una particularidad que vamos a ir trabajando un poquito más adelante. Son alimentos que realmente están diseñados por el hombre, no encontramos en la naturaleza, están diseñados y pensados para que los compramos en el envase y ya directamente vamos a consumirlos, no necesitamos estar preparándolos ni cocinándolos. Es un alimento que en cualquier país que estemos, con otro idioma que desconozcamos, lo identificamos en la góndola y ya sabemos lo que es, ¿sí? Por el tipo de envase que se le diseña. Y cuando miramos en el etiquetado, los ingredientes tienen millones, una lista enorme de ingredientes que la mayoría de las veces no tenemos la más mínima idea de qué es lo que contiene. Son nombres rarísimos, muchas veces con códigos, y todas esas características nos están orientando a saber que es un alimento ultraprocesado. Y debería comentarles acá también que muchas veces estos alimentos, vieron que en nuestro país rige ya hace más de un año una ley, que es del etiquetado frontal, donde tiene unos iconos, unos octógonos negros que nos dice exceso de sodio, exceso de sal, exceso de grasas trans o grasas saturadas. Estos productos tienen casi todos los octógonos, generalmente, entonces también eso nos permite identificarlos como alimento ultraprocesado. Simplemente a modo de ejemplo les traje dos cartillas, que estas las encuentran en la guía alimentaria, también les dejé el link, y para mí es muy importante que ustedes puedan darle una leída, es muy interesante, muy llevadero, está diseñado para que la población general pueda mirar esa información, leer, no es nada demasiado científico, pero es bien interesante poder leer, es de lectura muy fácil y muy rápida, que puedan leer, darle una mirada a la guía alimentaria basada en alimentos. Acá tenemos una fruta, una cartilla que nos muestra una fruta. La primera la identificamos rápidamente, es algo que se saca del árbol, lo encontramos en cualquier feria, es un durazno en ciertas épocas, ¿verdad? Es la fruta natural, sin duda. El siguiente alimento, quizás no necesitamos tener una etiqueta, que también si lo vemos en el frasco nos damos cuenta, son los duraznos en almíbar, ¿sí? Tiene un pequeño procesado que es la cocción en un almíbar, que es agua y azúcar, para que ese durazno dure más tiempo, y en realidad su valor calórico está aumentado por el agregado de azúcar.
¿tá? Pero es un alimento ya un poquito más procesado, no lo encontramos así en la naturaleza. Sin embargo, los otros tres, las dos cajitas y el sobrecito de jugo, si nos detenemos a leer los ingredientes, ya eso nos está orientando que es un alimento ultraprocesado. El primer jugo, la primera caja de jugo nos dice que los ingredientes son agua, jugo concentrado de durazno, que no tiene un gran porcentaje, jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar, vitaminas, ácido cítrico, ácido ascórbico, eritrovato de sodio y aromatizante. El primer ingrediente del listado siempre va a ser lo que tiene mayor cantidad, por lo tanto, lo que más tiene esta cajita de jugo es el agua. ¿Ah? Dice vitaminas, pero el rol de las vitaminas no es brindar vitaminas como gran beneficio, sino que tiene otro rol en realidad en este alimento. El rol de las vitaminas es evitar que se oxide el jugo. La otra cajita, la de soya, en ingredientes va a estar un poquito más larga la lista, es agua, jarabe de maíz de alta fructosa, semillas de soya o de soja, azúcar, maltodextrinas, aromatizantes, vitaminas, sulfato ferroso, acidulantes, ácido cítrico, estabilizantes y pestinas. En ningún momento parece nombrado el durazno, ni el jugo de durazno en esta caja. ¿tá? Y lo estamos comprando como un jugo de durazno. Observemos el sobrecito, este es el polvo que se reconstituye en agua, que es el que ponemos en la jarra y armamos el famoso juguito. Tenemos como ingredientes la maltodextrina, betacaroteno, ciclamato de sodio, aspartamo, sulfame K, goma santán, dióxido de titanio y tartracina, carboximetilcelulosa sódica. Tampoco se menciona para nada el durazno, ¿sí? Tiene saborizantes. La diferencia que tiene con los otros dos jugos es que usa el aspartamo y el sulfame K como edulcorantes, por lo tanto tiene menos calorías que los otros dos que usan para endulzar jarabe de maíz de alta fructosa. ¿sí? Y eso es lo que le da el sabor y muchísimas calorías. En cambio, el otro jugo podríamos decir que es un jugo dietético en realidad. Un segundo ejemplo, les traje las papas, ¿sí? La papa natural, la que compramos en la feria, en el súper, en el almacén. Luego tenemos la latita de jardinera, que es un alimento procesado. Podríamos hacerlo en casa, en realidad, comprar las papas, las arvejas y la zanahoria y cortar, pero a veces por un tema de practicidad preferimos comprar la latita. Bueno, los ingredientes, conocemos todos los ingredientes, son papa, arvejas deshidratadas, zanahoria, agua, sal y azúcar, que sería como para hacer la salmuera y el azúcar para que no se oxide, entonces, bueno, se conserva mejor. Y después tenemos, dentro de los ultraprocesados, unas papas noset, que generalmente vienen congeladas, y las famosas papas chips. Si miramos la papa noset, tenemos como ingredientes papa, aceite vegetal de girasol, agua, sal, pimienta, nuez moscada, cúrcuma, y ahí empezamos. Dextrosa, estabilizante, hidroxipropil, metilcelulosa. ¿Sí? Ya ahí tenemos unos cuantos ingredientes, de los cuales los últimos tres no los conocemos, no tenemos idea qué es. Vamos a las papas chips. Miren la cantidad de ingredientes que tiene. Papa, aceite vegetal, maltodextrina, sal, sabores artificiales, suero de leche en polvo, glutamato monosódico, proteína vegetal hidrolizada, almidón, ácido cítrico, antiapelmazante, colorantes artificiales, conservantes, guanilato e inosinato de sodio. Eso es lo que estamos comiendo, que además están diseñados para que tengan una gran palatabilidad, o sea que nos provoca seguir comiendo, no comemos 2 o 3 papas, generalmente no paramos hasta que no terminamos el tubo o la bolsita, porque hace que sean de cierta manera adictivos, ¿sí? Justamente por todos estos ingredientes que no tenemos la más mínima idea de lo que es. La idea es dejarlos pensando y bueno, y generarles esa idea de ir a mirar la guía alimentaria, observar un poco y bueno, generarles curiosidad, por eso les traía hoy estas 2 cartillas que están incluidas en la guía alimentaria.
Bien, hablemos ahora de los nutrientes. Los nutrientes son moléculas mucho más pequeñas que están incluidas, que están formando parte de un alimento. Como les decía, un alimento tiene varios nutrientes, pero no significa que tenga todos, por eso nuestra alimentación es omnívora, por eso nosotros necesitamos comer de todo, muy variado, para lograr cubrir todas nuestras necesidades. Y esos nutrientes son muy importantes para mantener funcionando nuestro organismo. Por un lado, tienen como gran función aportar energía a nuestro cuerpo, que es lo que hace que funcione nuestro organismo, es como el combustible de nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo no tiene generalmente la capacidad de sintetizarlos. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de los nutrientes nuestro cuerpo necesita adquirirlos a través de la alimentación porque no lo podemos formar. Algunos nutrientes los puede formar nuestro cuerpo o los puede transformar, pero la gran mayoría necesitamos adquirirlos a partir de nuestra alimentación para poder cubrir las necesidades corporales para funcionar, ser funcionales. Bien, ¿cómo clasificamos los nutrientes? Tenemos los macronutrientes, o sea, moléculas grandes, ¿sí? Y ahí dentro de los macronutrientes, entre los carbohidratos, o también los podemos encontrar como hidratos de carbono, o simplemente muchas veces le decimos azúcares como algo genérico. Proteínas y lípidos o grasas. Lípidos y grasas también, es como de cualquiera de las dos formas se pueden mencionar. Son moléculas grandes, y generalmente lo que mayormente aportan a nuestro cuerpo es energía. Y los micronutrientes entran allí, las vitaminas y las minerales, son moléculas mucho más pequeñitas, por eso micro, ¿sí? Y tienen funciones muy específicas en nuestro cuerpo, y nosotros las necesitamos realmente en muy pequeñas cantidades, pero sí o sí las necesitamos para funcionar. Nuestra alimentación debe contener todo, macronutrientes y micronutrientes, para que funcionemos correctamente. Bien, dicho a grosso modo, pero después lo vamos a ir trabajando un poquito más en los restos de los videos, los macronutrientes son lo que mayormente nos proporciona es la energía, ¿sí? O lo que a veces le decimos las calorías, ¿sí? En realidad las calorías es la unidad de medición, pero a veces le decimos como si fuera lo mismo energía y caloría. Y los micronutrientes, como les decía, si bien los necesitamos en pequeñas cantidades, tiene una función fundamental, que es regular la función de nuestro cuerpo, ¿sí? Si algún nutriente, si tenemos deficiencia en algún nutriente, podemos tener serios problemas de salud. Por eso son sumamente importantes estos micronutrientes, que después vamos a ir conociendo algunos de ellos. Bien, ¿qué es la energía entonces? Como les decía, es el combustible que nos brindan tanto los alimentos, no importa si son sólidos o líquidos, para que funcionemos. Todas aquellas transformaciones físico-químicas que se dan en nuestro organismo, recuerden que nosotros cuando consumimos un alimento empieza el proceso digestivo en la boca, pero después va transitando a lo largo del tubo digestivo y se van dando una serie de circunstancias en el organismo hasta que logramos absorber esos nutrientes. Una vez que absorbemos esos nutrientes, pasan a formar parte a circular dentro de nuestro organismo, y allí es donde se da lo que es el metabolismo energético. Llegan a las células, y las células son las que van a ir a lugares específicos de nuestro organismo a cumplir su función. La cantidad de energía que nos brinda un alimento se mide en una unidad que se llama kilocalorías, que muchas veces le decimos calorías, pero el nombre real es kilocalorías. Y bueno, una dieta, una alimentación, a lo largo del día se mide en kilocalorías. Cuando nosotros comemos de más, estamos aportando energía de más a nuestro cuerpo. Cuando comemos de menos, estamos aportando energía de menos. Todo eso se mide, se calcula a través del conocimiento de la composición química de los alimentos, que no es la idea proporcionar en el curso, pero sí que tengan un concepto general de lo que significa. Bien, simplemente a modo de ejemplo, para que tengan una idea, 1 gramo de carbohidrato nos aporta 4 kilocalorías. 1 gramo, 4 kilocalorías. Lo mismo que las proteínas. 1 gramo de proteína nos aporta 4 kilocalorías.
Y las grasas son mucho más energéticas, por lo tanto, 1 gramo de grasa nos brinda 9 kilocalorías. Coloqué aparte el alcohol, porque si bien el alcohol no es considerado un nutriente, o por lo menos no aporta nutrientes esenciales, sí aporta calorías. 1 gramo de alcohol aporta 7 kilocalorías. Por eso una persona, cuando indagamos sobre qué come, qué consume a lo largo del día, y nos dice que toma alguna bebida alcohólica, debemos también calcular las kilocalorías que aporta esa bebida alcohólica, ¿sí? Porque si bien no nos va a aportar carbohidratos, ni proteínas, ni grasas, esa bebida alcohólica nos va a estar aportando calorías provenientes del alcohol. Nosotros generalmente a esas calorías le llamamos calorías vacías, porque no tienen nutrientes importantes para el funcionamiento de nuestro organismo, solo calorías. Esto simplemente a título informativo. Bueno, por acá llegamos en este primer video. Los invito a continuar viendo el resto de los videos para completar el módulo 2. Muchas gracias.